Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del cubismo, por qué es tan importante este movimiento artístico dentro de lo que es la historia del arte y más específicamente de la historia del arte del siglo XX, como una de las vanguardias artísticas que rompe con lo que es el arte academicista, ¿sí? Con la visión de esto de pintar de modo reproductivo lo que estoy observando en la realidad. Bueno, si tuviéramos que responder un examen de historia del arte en la universidad, contestaríamos que el cubismo es esto, ¿sí? Que rompe con la representación naturalista, no se pinta lo que los objetos, digamos, son o lo que se ve, sino que se va a mostrar otras o se van a mostrar otras dimensiones de la obra o de los objetos. Y va a haber dos casos. Uno es el caso que suprime la perspectiva, y otro es el que muestra simultaneidad de perspectivas, que es quizás el caso, como digamos, el artista más representativo de esto es Braque, ahora lo vamos a ver, pero todos en general van a hacer esto, van a correrse del rol de arte reproductivista, que es lo que hacen todas las vanguardias del siglo XX, ¿sí? A partir de 1900 se considera que ya no es arte el reproducir la realidad porque ese lugar es ocupado por otras tecnologías o otros lenguajes, como ser la fotografía, y los artistas empiezan a buscar un lugar importante en la historia del hombre, o sea, una función de relevancia para el hombre, y se van a correr de ese rol, ¿sí? Entonces van a empezar a buscar adentro, ¿sí? Si quieren pueden ver el video que hice de impresionismo donde explico por qué el arte va cambiando de objetos y el arte va cambiando de función a lo largo de la historia del arte, van a buscar, como dije, tener un sentido como artistas y que el arte tenga un sentido en la vida del hombre y se van a correr de esto de pintar un objeto de modo realista. Bien, características importantes es que van a geometrizar y sintetizar la realidad, eso se da en todos los pintores cubistas. Más allá de que muestren las caras ocultas de los objetos, estas caras van a estar sintetizadas. Y es tan importante el cubismo que va a dar lugar a dos lenguajes. Por un lado, lo que es el arte abstracto, ¿sí? Que sigue siendo arte, pero que tiene una impronta mucho más, digamos, conceptual o mística, en el caso de Kandinsky, fuertemente mística. Y por otro lado va a dar lugar al inicio del diseño gráfico, ¿sí? Que es una mirada mucho más sintética, mucho más geométrica, mucho más utilitaria de lo que es el comunicar algo a través de la visualidad. Bueno, vamos a ver algunas obras. Algo que le va a pasar a la persona que se pone a estudiar historia del arte es que se va a confundir mucho porque los diversos autores van a ubicar los inicios de los movimientos en ciertos artistas y otros van a ubicar el inicio del movimiento en otro artista, como es en el caso del cubismo, algunos lo ubican en Cézanne, otros lo ubican en Picasso. Vamos a verlos a los dos. Yo les voy a decir mi opinión de cuándo inicia el cubismo, que no es lo importante para el movimiento tampoco, cuándo inicia o con quién inicia, sino la esencia del movimiento y qué es lo que viene a romper y a dónde nos lleva, ¿sí? Que es lo que conté antes. Pero bueno, vamos a ver que es muy confuso, también porque todos los artistas van a venir en general de otros movimientos. En el caso de Cézanne viene del impresionismo, en el caso de Picasso va a venir también de otros movimientos o de hacer un arte mucho más figurativo. Ahora lo vamos a ver puntualmente en él. Pero como digo, el artista siempre va a tener un devenir, va a ir buscando su estilo, va a ir buscando su razón de ser. Se considera que va a ser un verdadero artista cuando lo encuentre, en el momento que encuentre un modo de expresión único, ¿sí? O algo único para contar desde su perspectiva. Así que, ¿qué pasa con Cézanne? Cézanne, cuando miramos sus obras, estas dos que son consideradas quizás las precursoras del cubismo, lo que podemos ver es que son obras impresionistas en su esencia, ¿sí? Si quieren pueden ver mi video sobre impresionismo, pero el impresionismo se caracteriza, digamos, por lo que es el culto a la luz, o sea, los colores claros, los blancos, los amarillos van a tener protagonismo en las obras, ¿sí? Por más que haya quizás tonos oscuros, van a estar solo para generar contraste en la obra, pero el impresionismo, todas las obras y todos los artistas del impresionismo se van a unir por algo común que es el culto a la luz. Entonces, más allá de que Cézanne quizás
pueda sintetizar los elementos, ¿no? Hacerlos con un grado de abstracción mayor, pintarlos con un grado de abstracción mucho mayor que quizás el resto de los impresionistas, vamos a ver que lo importante en la obra de él sigue siendo el culto a la luz, con lo cual estas obras, más allá de que sean geométricas o sintéticas, siguen siendo en esencia impresionistas, ¿sí? Bien, Picasso venía de hacer arte más figurativo. Todos, digamos, o muchos de los estudiantes de historia del arte creen que Picasso no sabía pintar, sin embargo, bueno, acá queda súper claro que sí sabía, que es muy buen pintor, que tiene mucha técnica, pero él elige hacer esto otro, que es su movimiento interior, ir hacia el cubismo, ir hacia la síntesis. Ahora vamos a ver cómo va haciendo su evolución, ¿sí? Es una evolución que él va teniendo. Como les decía, digamos, otros autores van a considerar que es Picasso quien inicia el cubismo, ¿sí? Así que está esa confusión. Si quieren responder un examen en la universidad, yo diría que cuenten las dos cosas, ¿sí? Algunos consideran un referente y otros consideran otro, ¿no? Porque de acuerdo a quién esté evaluando ese examen, van a considerar correcta o incorrecta la respuesta porque ya tienen un chip sobre, bueno, quién es que inicia el cubismo. En realidad no es lo importante quién inicia el cubismo, ni el momento, el año exacto en el que el cubismo se inicia. Mucha gente pregunta fechas. Bueno, pero ¿cuándo empezó el cubismo? Bueno, pero ¿cuándo empezó el impresionismo? Tienen que tener en cuenta que el arte es una evolución. El arte no es, bueno, hoy se descubrió la cadena de ADN, por decir, ¿no? O sea, todo lo que son las ciencias blandas, no es tan claro dónde hay un inicio o un quiebre para poder empezar a categorizar algo. Se lo caracteriza de cierto modo para poder aproximarse a eso, a entenderlo y a comprender por qué ciertos artistas están haciendo ciertas cosas, ¿sí? Pero la etiqueta no importa tanto como les dije, la esencia, por qué es importante que esto haya existido o que se haya dado el cubismo. Bueno, entonces otros van a ubicar esta obra, que es La señorita de Avignon, como el primer cuadro cubista, ¿sí? Vamos a ver que Picasso tiene, en esta obra se nota mucha influencia de lo que es el arte tribal africano. Casi todos los artistas en la historia del arte hicieron una búsqueda en lo que es el arte ancestral, ¿sí? Porque esto, digamos, no es muy sabido, pero todos los artistas que trascendieron son iniciados en hermetismo, en esoterismo, y el arte ancestral tiene mucho de esto, de lo simbólico y de representar a través de símbolos los conceptos más importantes para lo que es la esencia del hombre como tal, ¿sí? Tiene mucho que ver con la mística, el tema de el encontrar un lenguaje nuevo para el artista. Así que bueno, les decía que este es otro de los hitos que se considera como el inicio del cubismo, pero que no todos los historiadores se van a poner de acuerdo en cuándo empieza este movimiento. Y como dije, no importa cuándo empieza, sí importa qué es lo que ocurre en la obra, ¿sí? Acá podemos ver en Picasso puntualmente que él trabaja mucho los símbolos, más allá de que hace esto de el aplanar la perspectiva, hace esto de el mostrar los objetos de diferentes vistas, ¿sí? Como en el caso de este cuadro lo podemos ver bien claro, los cuerpos son mostrados desde diferentes vistas, el tema de la geometrización también está claro acá y también está claro acá, pero él va a usar muchos símbolos en su obra, ¿sí? A diferencia de otros artistas, en el caso de Picasso van a ser mucho más evidentes los símbolos como protagonista de la obra de él, ¿sí? Bien, como vemos, no hay una paleta cromática determinada para todo lo que es el cubismo, ¿sí? Podemos ver que las paletas son indistintas y lo que empieza a importar es esto de la geometrización, esto de las múltiples perspectivas, esto de no pintar la realidad tal cual es y darle importancia a ciertos elementos claves dentro de la obra o puntos claves que se llaman puntos de tensión dentro de la obra, donde él hace que vaya la mirada del espectador y otros espacios o, digamos,
otras partes de los objetos que componen la obra no son interesantes para nada y quizás nuestra mirada nunca se detenga en esas partes de la obra, ¿sí? Esto también es importante porque él está dándole relevancia a ciertos puntos de la obra para dejar otros como marco, como fondo, ¿sí? Sin darles la misma relevancia. Y esto también muestra como una decisión más intelectual que visual o reproductiva de lo que él está queriendo comunicar y de lo que él está viendo como modelo. Bueno, el Guernica es quizás, creo, la obra más conocida de Pablo Picasso. Acá tiene una paleta cromática hiperlimitada, está haciendo una composición en base a marrones, negros y grises muy tenues. Y aunque no es una obra impresionista, vamos a ver que también el protagonista de este cuadro es la luz, ¿sí? Si bien lo que se cuenta tiene que ver con una cuestión política y sociopolítica de la época que se estaba trazando, no me voy a meter a contar eso, que muchos historiadores lo van a considerar lo más relevante de la obra, pero nosotros no estamos hablando de esta obra, sino del cubismo, así que no me voy a meter en ese detalle. Lo que podemos ver es que se muestra una perspectiva básicamente aplanada, ¿sí? Y que, digamos, el realismo de los objetos o de los modelos no es vital para el artista, ¿sí? Parece que no supiese dibujar una cara, parece que quisiese deformar un caballo, haciéndolo como hiper geométrico, ¿no? O que está aplanando un toro, a la izquierda, arriba en la obra, podemos ver un toro aplanado de perfil con sus dos ojos a la vista, ¿no? Parece algo confuso, pero tiene mucho que ver con lo que es el arte ancestral. Si ustedes pueden ver todo lo que son las culturas egipcias, babilónicas, o sea, él empieza a tomar ese registro de todas las culturas ancestrales que conocía en el sentido de ubicar los elementos de cierta manera y de trabajar el simbolismo. Cuando hablo de simbolismo, para los que no entienden de simbolismo, hay un montón de elementos simbólicos que van a ver en todo lo que es la filosofía espiritual de un montón de culturas ancestrales, como ser, por ejemplo, el toro, ¿sí? Que si ustedes leen sobre historia del arte les van a dar una explicación alterna, pero no la tiene, digamos. Es un elemento simbólico de todo lo que es la tradición hermética, lo pueden buscar para entender, digamos, si acá el toro es bien particular de España por el tema de las corridas de toro. Las corridas de toro son un rito de culto solar, es un ritual de culto solar, ¿sí? Y ese ritual de culto solar se hace de diversas maneras en todas las culturas ancestrales que hacen culto al fuego, culto al sol, culto al oro, ¿sí? Otro elemento simbólico que podemos ver es el tema de la luz, la iluminación, que también tiene mucho que ver con todas las filosofías espirituales o creencias religiosas a través de todo el mundo y a través de toda la historia del hombre. El tema de los 5 dedos de la mano, que es un símbolo que se lo van a ver haciendo a Buda, a Cristo, a un montón de avatares religiosos a lo largo de la historia del hombre también. Y como les digo, hay un montón de elementos en esta obra que hacen que uno entienda que esta persona está hablando de ciertas cuestiones herméticas que tienen más que ver con una filosofía espiritual de la élite que con pintar un momento político, ¿sí? Obviamente van a saltar todos quienes estudiaron historia del arte a decirme que esto no es cierto, pero bueno, como dije, para comprenderlo no solo hay que estudiar historia del arte, sino también entender el simbolismo hermético, que es algo bien complejo de comprender y cuya información está como bastante oculta y hay que investigarla uno solo, no está en algún lugar donde yo la pueda ver. Quizás ahora tiene más divulgación, pero es como les digo, por eso se llama hermetismo, un conocimiento como bastante oculto. Bueno, acá podemos ver de nuevo el tema, obviamente los símbolos van a aparecer siempre, el arlequín tiene un simbolismo muy importante y atraviesa a muchos de los artistas que hacen cubismo, el tema de el modelo del arlequín, tiene mucho que ver eso, por ejemplo, con todo lo que es el piso ajedrezado blanco y negro, que viene del culto de la masonería, el tema de la música, ¿sí? El pentagrama, la escala musical también tiene un significado esotérico. Y lo que vemos en esta obra nuevamente es el aplanamiento
de los modelos, o sea, la eliminación de la perspectiva, el tema de hacer foco en ciertas partes de lo que son los modelos y otras dejarlas como fondo, ¿no? Y obviamente la geometrización total, es hipergeométrica hasta ahora, quizás una de las más geométricas de Picasso. Bueno, Georges Braque, esta es una de sus primeras obras, él viene el fauvismo, van a ver mucho registro de lo que es el fauvismo en esta obra. Fíjense que también empieza a sintetizar las formas, a mostrarlas desde diferentes perspectivas, pero esto es algo sutil. Por ejemplo, quizás es más claro en la pipa, donde se le está mostrando de perfil y a la vez desde arriba, ¿no? Una visión cenital de lo que es la pipa, pero en otros elementos capaz no queda tan claro. Los limones parecen como una visión o una manera de pintarlos más reproductivista, más figurativa, ¿sí? O sea que se va a ver este intento en algunos objetos y en otros no tanto. Quizás en el vaso es bastante claro, pero vamos a ver el achatamiento de la perspectiva, eso lo podemos ver, la eliminación de la perspectiva. Y nuevamente queda esto como de que el que no entiende arte siempre lo pregunta, pero este artista sabía pintar, ¿no? Porque parece un dibujo aniñado o de alguien que no tiene una destreza en perspectiva, en poder hacer un modelo proporcionado. Y, por ejemplo, no sé, el borde superior del vaso ni siquiera es un óvalo o un elipse perfecto, ¿no? Entonces, bueno, queda siempre para el que no entiende por qué este movimiento es importante o por qué estos artistas son importantes, este desconocimiento de que sí son buenos artistas, sí tienen una buena destreza, sí pueden pintar muy bien, pero que están eligiendo hacer esto otro por alguna razón conceptual o, como dije, en otros casos, más mística, más hermética. Bueno, él es quizás el que se pone como más intelectual en la obra. A mí me parece quizás de los referentes de lo que es el cubismo bastante aburrida la obra de él porque se pone hiperintelectual, usa paletas cromáticas muy monótonas al final de su obra, esto se le llama cubismo analítico, pero empieza a incorporar cosas interesantes, como otros artistas cubistas también lo hacen, como recortes de periódico, tipografía en la obra, ¿sí? Tiene como ciertas cosas que empiezan a ser interesantes. Como digo, si bien quizás no es una composición tan atractiva como casi ninguna de las cubistas, pero Picasso tiene como una impronta, ¿no? Como mucho más atractiva para lo que es su obra. Quizás él es más aburrido, ¿para qué? Pero empieza a incorporar un montón de cuestiones que luego van a devenir en diferentes lenguajes visuales que son interesantes y, como les digo, donde él empieza como a querer romper o a buscar su espacio en el arte, su singularidad en el arte y se empieza a buscar él como artista. Bueno, Juan Gris es mucho más, digamos, de aplanar la perspectiva, ¿no? Si bien la utilizan ciertos elementos, él van a ver que lo que hace es pintar ciertos elementos en perspectiva, ciertos elementos aplanados, ciertos elementos en línea y ciertos elementos en plano. Y también va a empezar a incorporar tipografía en la obra, tiene una paleta cromática un poco más subida, ¿no? Que la que es la de Braque que veníamos viendo. Eso lo hace quizás más bello para quien no entiende de arte, es una obra más bella, es una obra más atractiva, hay más puntos de tensión en la obra. La de Braque, las últimas obras son más monótonas, no hay puntos de tensión clave como para ir mirando, ¿no? En cambio, él con el color gris va a hacer estos contrastes, va a generar como mucho más dinamismo, además de que usa muchas líneas oblicuas que generan dinamismo en la obra, pero el contraste de color es lo que le va a otorgar quizás a él mucha más vitalidad que a lo que es Braque. Y acá podemos ver también elementos simbólicos, ¿no? Yo les hablaba de el tema del piso ajedrezado blanco y negro, que también se lleva luego a los juegos de mesa como el ajedrez, ¿sí? Acá podemos ver representaciones en otros tonos de lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta que para otras culturas ancestrales no era el contraste del blanco y negro ajedrezado lo que simbolizaba esto de la polaridad, sino que también era el blanco y el rojo, por ejemplo, para la cultura maya, ¿sí? Entonces, bueno, acá se puede ver algo del conocimiento. El tema de la pipa, el tema de las copas, son elementos simbólicos, la pipa y la copa, ¿sí? Son elementos simbólicos que no solo él lo utiliza, sino que lo podemos ver en otros artistas también,
¿sí? El tema de la música, el tema de la copa, el tema de la pipa, ¿sí? Bien, también los vamos a ver en el surrealismo, ¿sí? Estos elementos clave que les estoy comentando, también en el surrealismo van a salir destacados. Estos tres, la copa, el tema de el ajedrezado blanco y negro, imaginen un tablero de ajedrez para imaginar lo que les digo, y la pipa. Bueno, y como ven, el arlequín vuelve a ser protagonista, por eso les digo que esto, recuerden cómo es también el traje del arlequín, ¿no? Cómo se lo hace cuando se lo dibuja de un modo figurativo. El tema del instrumento, de la guitarra, las cuerdas, hablan de vibración en todo lo que es el conocimiento hermético o místico. También van a aparecer, recuerden si quieren lo que son las arpas del cristianismo, ¿no? O las trompetas, todo lo que son los instrumentos musicales tienen un significado simbólico importante y se va a ver en muchos artistas que tienen que ver con la historia del arte, van a ver que en muchos de sus cuadros van a aparecer estos elementos. Acá les estoy hablando de toda la historia del arte, no solo de lo que es el arte de las vanguardias del siglo XX, sino desde siempre van a ver que estos elementos son clave y van a aparecer siempre en sus obras. Bueno, acá vemos de nuevo aplanamiento de perspectiva y ciertos motivos más realistas, ¿sí? Esto es lo que lo diferencia a él quizás del resto de los artistas más cubistas, que él va a hacer como una mezcla, ¿sí? Un mix entre lo que es realismo y perspectiva, o sea, mostrar el objeto en tres dimensiones y bien realista, y lo que es el aplanamiento de ciertos objetos y mucho contraste de color. Eso es lo que podemos ver en este artista, mucho contraste de color que hace que sus obras sean interesantes y quizás un poco más bellas visualmente que las obras de otros artistas, ¿sí? Que quizás hacen un arte más conceptual, ¿sí? Como es en este caso, más analítico, más aburrido, donde al artista no le interesa tanto el receptor de la obra, sino expresar algo puntual que él quiere contar o hacer una especie de experimentación en la obra, pero que quizás para quien se enfrente a mirar la obra empieza a ser algo un poco más analítico, más aburrido, más monótono también por las paletas cromáticas que usa, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren dejarme algún comentario, los leo. Les mando un abrazo.